Bienvenidos a otro episodio de Emprende 100, esta comunidad de emprendedores y empresarios. Hoy tengo el placer de compartir con Henderson Ventura. ¿Cómo estás, Henderson? Muy bien, ¿y tú, José? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Estamos aquí con Henderson, quien es, por así llamarlo, le podríamos llamar, tú eres la cabeza operativa de la tabacalera, junto a tu familia y eso, ¿verdad? Sí, ejecutiva. Ok, la cara ejecutiva de la tabacalera William Ventura. Lo primero que queremos saber es cómo comienza Tabacalera William Ventura. ¿Cuál es tu relación con ese inicio? ¿Quién fue de verdad que empezó a construir el nombre? Bueno, yo he estado trabajando en la empresa desde que se fundó el primer día, Okay. pero el nombre de William Ventura viene mucho antes de que nosotros fundáramos la empresa. Porque papi es una persona que tiene más de 40 años en la industria del cigarro y es conocido como uno de los mejores tabaqueros que ha pasado por el país. Tabaquero en lo que es la función de hacer el cigarro, porque él viene desde la función más pequeña de una fábrica de cigarros. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la función más pequeña? No, o sea, estamos hablando de que, sabes que esa generación viene trabajando desde su niñez. Y entonces, desde de baratar puntica, como le dicen, que es ya lo desperdicio de los cigarros, se formó como tabaquero. Entonces ahí es donde empieza su reputación como tabaquero, que fue un tabaquero muy destacado en el país. Y ahí fue ascendiendo como supervisor para compañías reconocidas. Después fue gerente de producción de una de las compañías más grandes de cigarros en el país. Y estuvo también viajando todo el mundo haciendo exhibiciones con esa compañía de cigarros por Europa. Eso tuvo una influencia en ustedes permanente, supongo. Eso tuvo una influencia siempre, porque esto es un negocio de muchas pasiones. Okay. Por ejemplo, mi pasión empieza desde mi niñez, donde cada domingo en mi casa se juntaba un grupo de personas. Estamos hablando Master Blender, que son la gente que hacen las ligas, los supervisores de fábrica, cosecheros de tabaco, todo. Se juntaba un grupo de amistad de mi papá todos los domingos a tomar café y a fumar cigarros en mi casa. Y ellos tenían esas conversaciones de las nuevas cosechas, de mira qué buena está esta liga y esto. Entonces, y ahí fue un ¿Qué es la liga? Explícanos un poquito qué es la liga para la comunidad que quizás no entiende. La liga son una mezcla de los diferentes tabacos que se usan. Hay muchísimas variedades de tabaco, diferentes semillas, sembradas aquí en República Dominicana, o en Ecuador, o en otros países de Centroamérica. Y entonces se hacen mezclas de diferentes tabacos para obtener sabores específicos o diversificar lo que son los distintos sabores de un cigarro a otro. Y esas son las ligas de cigarro. Ok, perfecto. Un tema muy importante, tú mencionabas que esto es de pasión, o sea, los cigarros que te hacen son totalmente hechos a mano. Totalmente hecho a mano, y nosotros nos enfocamos principalmente en lo que es cigarros de alta gama, premium, que nosotros le llamamos como cigarros boutique, que son cigarros premium, una de producciones más limitadas, y eso, por ejemplo, nos diferencia de fábricas más grandes que son más corporativas ya. Entonces eso nos da acceso a esas materias primas que no se producen a gran escala, que son más especiales, o que son más orgánicas, son variedades que son muy afectadas por enfermedades y eso. Entonces se producen en menores cantidades. Entonces tú me estás diciendo que ustedes son como por ejemplo el Mercedes-Benz de los cigarros, más o menos. ¿Puedes decir? Como el Mercedes-Benz, como un Bentley, como un Rolls Royce. Ah, pero ya esos son carros únicos, o sea que no es Mercedes-Benz. Estamos hablando de lo que es superioridad en calidad, en cuanto a los materiales que usamos, la materia prima que usamos, en cuanto a la especialidad en lo que es la fabricación y la construcción del cigarro. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido uno quizás, tú entiendes, de los desafíos más grandes que tú has tenido para aprender el negocio y aprender la industria? Porque yo entiendo que esto no se estudia, o esto se estudia, ¿cómo funciona el mundo del tabaco? Mira,
Normalmente la mayoría de tabaqueros vienen de generaciones, generación tras generación. Uno va aprendiendo de los negocios familiares y en el trabajo, el día a día. Por ejemplo, no es una ciencia, pero es bien técnico y eso depende mucho ya del empeño de cada persona que le pone a su trabajo, de aprenderse cada detalle, de mejorar los detalles en cuanto a la fabricación. Y uno de la parte más difícil de todo esto, por ejemplo, para nosotros, ha sido que nosotros no somos una familia que tiene un pedigrí de empresario, sino que mi papá viene más de la parte técnica, de lo que es fabricación, del cuerpo técnico, como de controles de calidad, de jefe de producción, y se destacó en esa área y en un momento determinado decide emprender su propio negocio. Okay. Pero, por ejemplo, tú puedes ser muy bueno en algo, pero no quiere decir que tú seas un buen negociante, un buen empresario. Claro, porque Entonces, muchas veces tú tienes amor y tú conoces la industria, pero no tienes el know-how, no tienes la manera de ver cómo comercializarlo, porque eso es una industria. cómo comercializarlo, lo que es la parte administrativa, lo que es la parte ejecutiva. Por ejemplo, cuando mi papá empezó, había muchas cosas que no se manejaban de una manera muy informal. Ni siquiera una compañía registrada, ni siquiera un sistema digital de tú llevar facturaciones ni nada de eso. Entonces, hay muchas limitaciones que tú las vas mejorando en la marcha. Nosotros sí teníamos algo, que sí teníamos lo que era ¿cómo te lo digo? Como la calidad, por ejemplo, la parte técnica de nosotros era muy buena. Okay. Por ejemplo, lo que es el producto principal, la fabricación de cigarros y el conocimiento de materia prima y el conocimiento de las ligas, nosotros teníamos esa parte, lo que era el producto. Pero ya fuera de lo que es el producto, la administración, la comercialización, el manejo de la empresa, esa fue ha sido la parte más difícil. Donde yo tenía 17 años cuando empezamos. Yo creo que tú vas por la misma pregunta, sigue, yo creo que tú vas por la Yo misma tenía 17 años cuando empezamos. Hacíamos factura a mano. Mi papá viene de trabajar en una compañía, nunca fue empresario anteriormente. Y las negociaciones se manejaban de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, todo eso yo lo he ido aprendiendo en la práctica, cometiendo errores, siendo engañado, perdiendo dinero. Y no hubo quizás en algún momento tu papá, como era el que corría el negocio, el que estaba al principio, como tú llegaste después y te fuiste más o menos acoplando, porque tu papá como tenía la experiencia de lo técnico y venía de ese mundo, él quizás pensaba, bueno, yo tengo más conocimiento que Henderson. No hubo quizás algún momento de roce, eso siempre pasa en las empresas familiares, quizás algún momento que tu papá... Eso siempre. Siempre. Por ejemplo, yo empecé en el 2007, nosotros abrimos la compañía en el 2007 y yo vine a coger la parte administrativa allá en el 2013. Estamos hablando 6 años. 6 años después. Yo no tenía tampoco conocimiento de administración ni nada de eso. Pero sí, desde un principio yo he sido una persona muy dedicada, yo he sido muy enfocado. Por ejemplo, yo no soy una persona que pueda hacer muchas cosas a la vez, porque yo me enfoco en una cosa y yo trato de hacerlo mejor en algo, en lo que estoy haciendo. No, y yo no creo que muchas personas puedan tener esa capacidad de hacerlo, porque fíjate en algo, la mayoría de empresarios que tienen un renombre grande en algo, son reconocidos por algo específicamente, no por muchas cosas. Ponme un ejemplo de eso. ¿Quién tú dirías que...? Sí. El que es banquero se dedica a la banca. Okay. Los petroleros, ya después, con el volumen de dinero, pueden incursionar a las bancas. Pero, por ejemplo, Steve Jobs, tú no lo conociste que estaba tratando de incursionar en el negocio de los alimentos. Se mantuvo en la tecnología. También, ¿quién más?
O por ejemplo, te Por hago, ejemplo, te hago la pregunta, en lo que tú piensas, porque es muy común, nosotros los que queremos ser empresarios, los que somos empresarios, los que somos emprendedores, que después que dominamos algo queremos incursionar en más cosas. Y yo entiendo que eso lo que hace es que debilita el poder de tu enfoque y la capacidad que tú tienes de catapultarte. ¿Cuántos años tú me mencionaste que quiere tu papá en el mundo del...? más de 40 años. Más de Empezó 40. como de los 10 años por ahí, más o menos. Okay. Por ejemplo, sobre ese caso, siguiendo el tema, por ejemplo, nosotros teníamos esa limitante. Yo siempre me mantuve aprendiendo y todavía al día de hoy me mantengo aprendiendo en cuanto a administración, en cuanto a manejo de personal, que es una de las partes más difíciles en cualquier Sí, compañía. el personal de ustedes supongo que es En mano de obra, un producto totalmente hecho a mano que demanda mucha mano de obra y entonces ya lo que es la parte administrativa es muy pequeño, pero ya lo que es la parte obrera tú demandas mucho personal. Entonces eso es una parte, la parte técnica de tabaco y también lo que es el negocio, el día a día. Por ejemplo, compra, venta, las regulaciones del mercado. Por ejemplo, el tabaco, para nada es una sorpresa, que uno de los negocios más atacados a nivel de regulación y más hoy en día, donde la nueva sociedad ataca mucho lo que es el tabaco por temas de cáncer y diferentes enfermedades que se dan. Y hay muchas regulaciones, por ejemplo, estamos hablando desde la compra de materia prima, desde la fabricación de cigarros, desde la comercialización de cuanto a lo que es branding, lo que es estrategia de mercado y también los registros de cada país, lo que es la exportación, de los registros de marcas y de productos en cada país tiene regulaciones diferentes, impuestos diferentes. Todo esto son cosas que tú tienes que dominarlas y estar al tanto y estar al día. ¿Cada país que ustedes emprenden o cada país que ustedes entran es un desafío diferente? Cada país tiene regulaciones diferentes y diferentes estrategias de mercado también. Por ejemplo, los consumidores tienen comportamientos diferentes a la hora de comprar, tienen culturas diferentes. Es un producto que es prácticamente de consumo global, pero hay mucha diferencia en el comportamiento de los consumidores y en las regulaciones también. Por ejemplo, tú puedes tener un país que tiene un 40% de impuesto a ese producto y hay otro país que tiene un 300% de impuesto. ¿Existen productos que tienen? Sí. ¿Y por qué es eso? Porque Puede ser por acuerdos comerciales de países en específico, por ejemplo Chile y Cuba. A lo mejor el impuesto es sumamente bajito, pero ya cuando van a tratar el mismo producto con otro país que no es tan aliado como con ese, le suben el impuesto arancelario, cualquier cosa. Ok, perfecto. Algo que te quería preguntar. La verdad, o sea, ustedes las personas, ustedes venden tabaco. Sí. Pero la verdad, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú entiendes que es lo que tú le vendes al cliente? Nosotros le vendemos... Déjame explicártelo, porque por ejemplo, el origen del consumo de cigarros era más como un placer de lujo. Un placer de lujo. Claro. O sea, el que fumaba tabaco era duro. Había dinero y poder. Okay. Sin embargo, todavía, hoy es trending en el país, en República Dominicana, es prácticamente una moda fumar cigarros en mi generación. Y la gente todavía, la mayoría de jóvenes que se entusiasman por fumar cigarros, por aprender a fumar cigarros, lo ven como un símbolo de poder, lo ven como un símbolo de poder de adquisición y de estar a la moda. No, inclusive, una pregunta que tengo que hacer con respecto a ese mismo tema. Antes el cigarro era más para el hombre, yo ahora que hay una tendencia también de que la mujer pruebe el tabaco, se exhiba con el tabaco. Hay mujeres que también son influenciadoras en el mundo del tabaco. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Eso ha sido por el desarrollo del tiempo, el desarrollo de la humanidad? ¿Qué tú entiendes? No, eso anteriormente no se vio tanto una cuestión de género. Por ejemplo,
si hablamos de la generación de nuestros abuelos, tú veías viejitas fumando y hombres, ambos fumaban tabaco. No era el mismo estilo de producto, pero fumaban tabaco. Ya sea de pipa, ya sea de esos perritos, pachuchetos, como le digan, pero fumaban tabaco, cigarrillos, siempre. Son productos derivados de tabaco. Lo que pasa es que cada generación trae cultura diferente y van cambiando de comportamiento. En la generación, vamos a decir, de nuestro padre a nosotros, ahí hubo más como un tema como de higiene, donde se empezaron a usar las rasuradoras, donde la gente se cuidaba más higiénicamente, a lo mejor el olor de tabaco no lo veían como algo higiénico. Y la gente siempre cuidaba esa parte más que todo, no tanto en sí lo que era como la experiencia de fumar, sino la parte higiénica. Y entonces, cuando yo era niño, empecé a fumar, que era jovencito, yo estaba fumando y había gente, ay, muchacho tan joven, mira, que fumando, que esto, los dientes se te van a dañar, o tu aliento, y eso era lo que la gente le temía. Y eso es cierto, o sea, fumar deteriora los dientes, el aliento. Hay muchas cosas que no es que lo deterioran, pero lo pueden manchar. Okay. Por ejemplo, el tabaco te puede manchar los dientes si tú lo muerdes. Por ejemplo, la gente que mastica tabaco le puede manchar los dientes rápido. El café mancha los dientes. Igual. El vino mancha los dientes. Hay otros productos, ¿me entiendes? Que van manchando la dentadura. Y ese ha sido el tema. Ya, por ejemplo, de hace unos años para atrás, se ha vuelto otra vez como moda entre la gente de nuestra generación, gente más joven, que ha aceptado, por ejemplo, lo que es la vida social de lo que es cigarro. Y las mujeres han ido también compartiendo esos gustos. Y yo diría que en los últimos 3 años la mujer de nuestra generación sí se ha adentrado más en lo que es la sociedad del cigarro. Okay, y ha sido más aceptado también, que la gente no lo vea raro, sino que se ve más como un estilo de vida. Y tú que eres un tabaquero, un especialista en el área auténtico, ¿te disgusta que el tabaco se esté volviendo una moda, que hay mucho guanabí por ahí, que quieren saber de tabaco y no saben mucho? Porque entiendo que esto es una industria, que esto es una cultura, el tabaco es una cultura. ¿Qué tú opinas de eso? Que hay gente que se está abriendo camino en esto y no tiene la experiencia o quizás el conocimiento. ¿Tú desearías que ellos se formaran más o desearías o quizás no te importa? Porque yo creo que esto es de familia. Esto es de familia, el tabaco es de familia. eso es así. Y mira, para nada me disgusta. Okay. Sin embargo, eso le brinda más oportunidad a que el negocio que yo tenga pueda ser más sostenible a través de las generaciones. Los wannabe y eso es normal. Al final del día ellos se van a ir definiendo según vayan fumando y aprendiendo o consumiendo más seguido. Se van definiendo qué les gusta, qué no les gusta. Y al final del día es una cuestión de placer, que tú vas a definir tus gustos en lo que tú consideras que es bueno. Y por ejemplo, nosotros como tabaqueros ya manejamos mucho lo que es la parte técnica de lo que es una diferenciación de una cosa u otra, y ya de lo que son la parte técnica. Uno comparte ese tipo de experiencia. Por ejemplo, antes eso no se usaba. Los grandes fabricantes no les interesaba nada de eso. Pero, por ejemplo, cuando surgimos lo que fue prácticamente un movimiento de fabricantes de cigarros boutique, una de las estrategias del mercado que nosotros teníamos era que brindábamos productos de alta calidad, pero también educábamos a los consumidores. Por ejemplo, lo educábamos en cuanto explicándole la diferencia de algo de buena calidad y algo que no es de buena calidad. En cuanto a la parte técnica, qué tipo de tabaco usamos. Prácticamente nosotros desglosábamos los ingredientes, informando a la gente qué tipo de tabaco usamos, por qué este cigarro tiene tal sabor, porque usamos tal hoja que tiene un sabor peculiar, un nivel de fortaleza peculiar, un nivel de nicotina más alto, más bajo.
Entonces, nosotros fuimos educando a los consumidores. Una pregunta que siempre me ha surgido con respecto al tema del tabaco, Henderson, y más yo lo relaciono con el negocio familiar, porque como te dije, para mí el tabaco es familia. La nueva generación de tabaqueros que viene, ¿en qué tú entiendes que se diferencia a la generación del pasado? Nos enfocamos en calidad. Calidad. Sí. Anteriormente la gente no lo veía, no era tan meticulosa en cuanto a este tipo de cosas. También han surgido diferentes etapas en lo que es la industrialización del cigarro. Y hay muchas circunstancias a nivel mundial que han cambiado eso. Por ejemplo, en los años de los 90 hubo un boom después donde hubo un crecimiento de economía en Estados Unidos y diferentes sucesos que se dieron donde la gente consumía más tabaco. Y entonces hubo un boom donde la demanda de cigarros era tan grande que la gente no se enfocaba en la calidad, sino en los precios. Estaba hablando de los compradores de cigarros, sino en los precios. Y aquí se abrieron fábricas de cigarros en todas las esquinas. Entonces, esa generación de tabaqueros que se desarrolló en aquella época no se enfocaban en calidad de producto, sino en cantidades y en precios. Y yo voy a decir que a partir de los años 2007 ha venido una nueva generación donde sí se ha enfocado en lo que es más calidad. Sin embargo, todavía cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a trabajar, esa era la demanda que había. Precio, precio. Un cigarro decente, precio. Entonces llegó un momento donde nosotros estábamos estancados, donde no se veía los resultados, porque los márgenes eran muy pequeños. Entonces, una conversación que yo siempre tenía con mi padre era que, mira, nosotros no somos de familia de dinero, no tenemos dinero, no tenemos la estructura para ser reconocidos, ni para entrar al mercado con un nombre. Nosotros tenemos un nombre local como la familia de tabaqueros que conocen de tabaco, pero no internacional. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo un nombre con cigarros de calidad. Y ahí empezamos nosotros teníamos los conocimientos y todo, pero la demanda no estaba ahí para los cigarros que nosotros queríamos hacer. Y empezamos, bajamos la producción muchísimo, estamos hablando como un 70% bajamos la producción. Y empezamos a hacer cigarros de alta calidad, a hacer cigarros, usar tabaco diferente que nadie usaba, buscando diferentes sabores, ya trabajando esos productos de alta gama. Okay. Y ahí fue que nos fuimos dando a conocer con marcas pequeñas. Otro punto, entonces la idea de tu producto, la idea de tu negocio es un producto de calidad hecho para el que sabe de tabaco. O sea, tu cigarro no es, vamos a poner el cigarro que normalmente una persona va y encuentra en algún sitio de cigarro y lo toma, o es por ejemplo el que ya sabe, busca tu cigarro. ¿Cómo tú? Normalmente ya son personas que están muy adentro de lo que es consumo de cigarros premium. Nosotros lo llamamos como los cigar geek, que son por ejemplo como los cigar nerd. Son los tigres que andan buscando productos de alta calidad, cosas difíciles de conseguir, un cigarro que no es común, una marca que no es muy conocida pero que tiene buena reputación. Entonces ahí entramos nosotros. Ese es el segmento de nosotros, que es un segmento mucho más pequeño, pero de mayor respeto y una mejor reputación. Ok, ya hemos conocido bastante del mundo del cigarro. Vamos a entrar ahora en la historia, vamos a volver de nuevo a la historia de ustedes como familia. Ustedes son 3 hermanos. Sí. Nosotros nos conocemos desde la niñez, valga la redundancia. Cuando un negocio, el padre lo funda, una empresa familiar, cuando se está, por ejemplo, haciendo el traspaso generacional, o sea, ustedes de la nueva generación van a tomar la operación, regularmente, ¿cómo tú entiendes que de una manera efectiva los hermanos pueden distribuirse la función en una empresa o ver qué cosas pueden hacer? ¿Cómo tú entiendes que lo más sensato que se puede hacer? Bueno, ahí no te
mucho ejemplo de otras empresas familiares, Ok. porque nosotros hemos ido creciendo de una manera orgánica y asimismo no tan profesional. Hemos tenido buenos resultados, pero por ejemplo, cuando iniciamos la compañía, el único de los hermanos que trabajaba en la compañía era yo. Ah, ok, los otros no. Los otros no trabajaban en la compañía, mi hermana era menor, mi hermano trabajaba para otra compañía de cigarros también, porque nosotros éramos una compañía muy pequeña que a lo mejor todos no podíamos estar viviendo de ese negocio. Entiendo. Y ya cuando fue creciendo la compañía fue que se fueron incorporando los otros hermanos. Por ejemplo, entró mi hermana y nosotros a ella le dimos un departamento que era uno de los departamentos que teníamos mayor debilidad, que yo no le podía. Yo estaba ahí 100% en ese departamento, pero porque al principio tú eras que manejaba todo. Yo manejaba todo. Okay. Yo manejaba todo. Entonces, llega un momento que nosotros estamos creciendo y ya, por ejemplo, yo o tenía que cuidar, por ejemplo, la parte operativa o tenía que atender los negocios y tenía poco, no tenía un balance para manejar ambas cosas. Claro, ahí entra lo mismo que tú dices, el tema del enfoque. Exacto, no tenía un balance, o me descuidaba de una cosa y atendía una y así viceversa. Entonces cuando entra mi hermana yo le doy uno de esos departamentos donde ella puede desenvolverse mejor y que tenemos una de las mayores debilidades y ya ella es profesional. Se graduó de la universidad, administración de empresas. Esa fue como su primera etapa, por ejemplo, dentro de la compañía, que es un departamento que tiene mucha responsabilidad y que necesita de un gran control. Y yo le cedí, por ejemplo, ese departamento y para yo poder enfocarme un poco más en lo que son la otra parte de la compañía y lo que es la parte de los negocios. Después, hace como 2 años, seguimos creciendo, solicitamos a nuestro hermano que trabajaba en otra compañía. Él quería trabajar con nosotros hace mucho tiempo, pero él tenía un buen trabajo y nosotros pensábamos que no era justo, ¿tú me entiendes?, entrarle a la compañía donde nosotros no íbamos a poder pagarle ni la mitad de lo que se ganaba. Claro, o sea, la soga siempre rompe por el lado más débil, entonces es un tema complejo. Cuando nosotros no vimos la capacidad, él entró a la compañía y entonces él le ha encargado de operación de la compañía. Todo lo que tiene que ver con la parte operativa de la compañía, él está manejando esa parte. Y ahí entonces ya, en cuanto a temas específicos de producción que requieren atención diaria, ya yo me fui deliberando un poco de eso. Sí, porque nos mencionaste que tú estás más en la parte de la parte corporativa, la parte de la empresa. Exacto. Hay algunas cosas que yo sigo, por ejemplo, prestando la atención. Por ejemplo, yo sigo haciendo la compra de tabaco. Sigo muy adentro, por ejemplo, con lo que es las ligas de los cigarros. Yo trabajo mucho con lo que son las ligas, las mezclas. Y siempre hago sondeo de lo que es la calidad de los productos en general. Pero no es que es mi trabajo específico, ya eso es una cosa como asegurándome de que lo que yo estoy vendiendo es, lo que yo estoy promocionando es lo que estoy dando. Por ejemplo, hablando de negocio y de emprendimiento, una de las partes más críticas que hay en cualquier negocio es que la gente tiene un discurso, pero la realidad es otra. ¿Cómo así? Tú puedes decir que tú haces calidad, por ejemplo, tú tienes un restaurante y tú puedes promover la calidad, pero a lo mejor tú puedes comprar los mejores ingredientes, pero el chef que tú tienes no te está procesando esos ingredientes de la manera correcta, no está almacenando los productos de la manera correcta, y al final lo que tú le brindas al cliente no tiene la calidad. O por ejemplo, tú tienes un restaurante y tú simplemente eres figura, tú te preocupas de que esté bonito, de que... Y no estás en la parte operativa del día a día. Y no estás en la parte operativa del día a día y la calidad de la comida. Por ejemplo, hay 4 restaurantes, tú dices, este restaurante es caro, es bonito,
y todo, tú quieres ir ahí, pero la calidad de la comida no está. Te entiendo. Tú, y ¿Y entonces, cómo se logra eso? Que todo concuerde con un buen equipo. ¿Cómo tú atacarías que el discurso que damos dentro de la empresa sea el real? Que sea lo que se lleve el cliente. preocupándote por lo que son las cosas esenciales, que es dándole seguimiento a la calidad de cada proceso. Tú no te puedes descuidar. Tienes que, día a día, es un trabajo consistente. Hay personas también que creen que un día hablaron una cosa con un empleado y que ya tú no tienes que volverlo a hablar. Eso es un trabajo constante donde tú tienes que estar ahí supervisando lo que se está haciendo y asegurándote de que están haciendo la cosa correctamente. No, te entiendo. Otra parte con respecto, y después de esto vamos al segmento final, porque tenemos un segmento final. Dentro de cómo ustedes toman las decisiones cuando son 3 hermanos, está tu papá que todavía sigue involucrado en el negocio, ¿cuál es el proceso? ¿Ustedes o cada quien toma su decisión en su área? ¿Cómo ustedes lo hacen? Depende de qué tipo de decisiones. Por ejemplo, decisiones de inversión que se necesiten hacer en un negocio, se consulta entre todos y ya mi papá es que toma la decisión final de lo que se va a hacer o no. Decisiones, por ejemplo, de precio o de mercado o estratégico que uno tenga ya en la parte ejecutiva, yo presento la idea y él ya le da aceptación o no le da aceptación a eso. Lo que es en la parte operativa, normalmente nos juntamos todos y tomamos una decisión lo que sea más conveniente para la compañía. Así es que se maneja todo. Hay cosas, por ejemplo, cada quien tiene su poder de tomar decisiones inmediatas, pero ya cuando son cosas que tienen un poco más de relevancia, hacen una reunión entre lo que es la familia, los miembros de la familia que están aquí. Okay. Mira, la sección final siempre de las entrevistas es la sección del hater. Yo investigué la industria, investigué, por ejemplo, tu perfil, investigué mucho lo que es la industria tabaquera. Entonces yo te voy a hablar como si fuera un hater. Ajá. Como si fuera una persona que no quiere saber de tu industria. Entonces vamos a comenzar. Entonces yo te voy a dar argumentos y tú me vas a responder para atrás, tratando, vamos a decir, de o descalificarme o tratando quizás de decirme que yo no tengo la razón. Ok. Perfecto. Sí, Argumento número 1. El tabaco es malo para la salud. Tú lo que vendes es muerte. ¿Qué tú le dirías a la gente que te diga eso? Lo más importante normalmente antes de jugar es informarse. Por ejemplo, el problema principal donde la gente juzga el tabaco como que hace daño es normalmente cuando lo generalizan. Y los tabacos tienen diferentes productos. Hay muchos productos derivados de tabaco. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes del cigarro premium, que es lo que nosotros hacemos, es la comparación con los demás productos de tabaco como el cigarrillo. Por ejemplo, el cigarrillo es un producto mucho más industrializado de lo que es el tabaco. Es mecanizado totalmente. Es mecanizado totalmente y hay muchos químicos que se usan para el cigarrillo que no se usan en el tabaco, en el cigarro premium. Por ejemplo, tiene papel, tiene un filtro. Por ejemplo, el cigarrillo no se apaga nunca. Tú prendes un cigarrillo y se consume, tú lo pones ahí en el cenicero y se va a consumir solo. Ay, no sabía eso. Sí, eso no se apaga nunca. La gente no anda buscando el sabor. Sí, es más un producto de adición. Y es por la cantidad de químicos que tiene. Un cigarrillo tiene más de 600 químicos diferentes que se usan para que la combustión del tabaco, para que no se apague, para el sabor, nicotina, alquitrán, muchísimos productos químicos que normalmente en cualquier producto que uno consuma, la parte química es la que hace daño. La parte química es la que hace daño. Lo que nosotros estamos trabajando es productos más orgánicos, cigarro premium, donde no hay ningún proceso químico. No hay ningún proceso químico. Todo lo que se usa en un tabaco, por ejemplo, para el proceso de tabaco se usa agua. La fermentación de tabaco es agua. Es lo único que se usa. Nosotros aquí todos los productos que usamos son orgánicos.
O sea, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Tú entras aquí y tú no vas a ver ningún envase de ningún químico. Es todo materia prima natural, hojas naturales, sin ningún proceso alterado. Okay. Entonces, esa es la diferencia. Eso, por ejemplo, como la diferencia de que tú te haces un hamburger en tu casa, que tú compras la carne, la mueles y tú sabes lo que te estás comiendo, en comparación con una comida ya de comida rápida de una cadena grande Que lo que tú menos comes carne. que lo que tú menos comes carne, y entonces dice la comida chatarra hace daño, pero hay que ver qué comida. Por ejemplo, un hamburger hecho en casa, con el pan que tú haces en casa y la carne que tú procesas en casa, a una cadena de esa de alimentos que tú no sabes en realidad que estás consumiendo. Otro argumento de otro hater que te mandaron conmigo. Ajá. El cigarro lo que promueve es el fronteo, los buenos carros, el lujo. O sea, eso es muy vanidoso y superficial. O sea, tu industria es totalmente superficial. Eso es, por ejemplo, todo el que tú buscas. Por ejemplo, una persona que haga ese comentario, una persona que está viendo un espacio específico. A lo mejor si está viendo videos de reggaetón solamente y está viendo un fronteo y que sale un tipo con un cigarro en la boca, es para que tú veas de qué se está nutriendo. Entonces, hay que ver de dónde viene el comentario siempre. Ok, perfecto. El origen del cigarro, del consumo de cigarros, no viene de ahí. El origen del consumo de cigarros viene de un rey de España, de un diplomático, de un empresario, donde normalmente tú nunca lo ves consumiendo cigarro en público. El cigarro es más destinado al placer. Normalmente, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que la gente busca cuando fuma un cigarro? Placer propio. Se sienta tranquilo en un lugar acogedor a fumar un cigarro con buena música, con un buen café, después de una buena comida, cuando termina de trabajar, que llega a su casa y se toma una copa de vino y se fuma un cigarro, es más conservador. Es totalmente lo contrario, es un producto de consumo más conservador, de personas más conservadoras. Personas donde que no están buscando llamar la atención. Que disfrutan quizás los pequeños detalles. Que disfrutan los pequeños detalles. Y no es un producto de adicción tampoco. La mayoría de personas que consumen cigarros, yo puedo durar 3 días sin fumar, no me hace falta. A lo mejor si tú estás fumando, dices, ay, mira, un cigarrito. Pero no es un producto de adicción. Okay. Más algo de placer. La gente busca eso como un relajante, como algo en su momento de ocio, algo que va a disfrutar. Ok, perfecto. No, pues nada, estos han sido los dos argumentos del hater. El hater siempre está presente en la entrevista de nosotros. Entonces, ya para culminar, quisiéramos que nos dieras una recomendación para aquellas personas que están pensando en empezar un negocio en familia. Que quizás quieren coger el negocio del papá, quieren quizás poner un negocio junto a su familia. ¿Qué tú les recomendarías? Lo primero, mira, yo te voy a compartir varias experiencias personales. Ajá. Que por ejemplo, eso yo lo he vivido entre el papá mío y yo, y he visto, por ejemplo, reacción de mi hermano cuando entra al negocio familiar. Lo primero es que hay mucha gente, pasa mucho en los jóvenes, nosotros los jóvenes estamos llenos de curiosidades y estamos llenos de ideas. Lo primero que hay que hacer es que respetar. Lo más importante aquí es el respeto. El respeto a los miembros, a cada miembro de la familia y al fundador del negocio. Por ejemplo, si tú tienes un hijo y la idea principal de tu emprender un negocio es tuya, y tú tienes un hijo que sale de la universidad y tú lo entras a trabajar en la empresa familiar para que siga el legado, ese hijo tiene que tener pendiente que antes de tú empezar o entrar al negocio, hubo toda una trayectoria, una historia, y hay cosas de las cuales por qué se hacen de una forma y por qué no. Buenísimo. Cada cosa tiene un porqué. Y tú tienes que respetarla. Y tú tienes que respetarla. Y también hay muchas veces, por ejemplo, donde a lo mejor tú hiciste un negocio de un conocimiento empírico que tú tuviste,
de la experiencia que tú tuviste en una área y decidiste hacer tu negocio, y viene un muchacho que se gradúa y hace una maestría en lo que sea, y ya cree que tú no tienes ningún conocimiento, que tú eres matatán, ahora que tú vienes a revolucionar. Tú tienes mierda de conocimiento de lo que es la parte práctica. Es muy diferente lo que es la educación académica a lo que es la preparación personal para tú trabajar en un negocio y manejar un negocio. Hasta el carácter que tú has desarrollado a través de los años para tú lidiar con los negocios, son cosas que tienen un valor agregado. Y una cosa que toma tiempo desarrollarse también. Para tomar una decisión, para hacer cualquier negociación, dónde resistirte, dónde no, ¿tú me entiendes? Dónde tú debes de imponerte. Entonces, hay muchas cosas sobre los negocios familiares que tienen que entenderse, porque yo sé que eso pasa con muchísima gente que sale de una universidad muy preparado académicamente, pero no tienen ninguna experiencia en la parte laboral y quieren ser escuchados y ser más respetados cuando entren a trabajar en un negocio. Y hay mucha gente que choca con la realidad y se frustra. Hay gente, por ejemplo, tú sales de una universidad con una maestría, tú vienes a trabajar aquí, que es el negocio de la familia, te da un puesto gerencial y los empleados no te respetan. Porque aquí hay un empleado de 20 años trabajando. Que sabe más que tú. Que conoce cada detalle de lo que se hace en la compañía y tú quieres imponerte a esa persona. Entonces, ahí es que entra la parte de la gente se frustra. Y entonces, o empieza a perder respeto. Entonces, es una cosa muy, muy esencial. Respetar, observar. Hay muchas cosas que la preparación personal también para tu manejar personas. Oye, el recurso humano es una de las partes más importantes en todo, en un profesional, en un empresario, en un diplomático. Y una de las cosas que más me ha ayudado a lidiar con todo eso es la preparación personal. ¿Qué es la preparación personal para ti? Lo que tú estudias para nutrirte tú como persona. Hay mucha gente que hacen 3 carreras, maestría, cursos técnicos, de todo. Pero fíjate en esto, José, que yo digo. Cuando tú estés estudiando para... ¿Cuál es una de las materias técnicas de tu carrera? Por ejemplo, circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Tú te vas a enfocar en el circuito eléctrico y tú quieres pasar. Tú te vas a enfocar en pasar el examen. Es muy distinto, y para que tú veas la diferencia de aprendizaje que hay de algo, cuando tú haces algo por pasar una prueba que te estén poniendo otra persona, a tú romper tu propio límite de conocimiento, donde tú te interesas por aprender algo. Y yo le pongo un ejemplo simple a todo el mundo del aprendizaje, para que tú veas lo diferente, cómo se te queda la cosa en el cerebro. Si yo te pongo a ti a leer un libro de circuito, o cualquier persona, léeme ese libro de circuito y mañana háblame del libro de circuito, de detalles. Tú a lo mejor me puedes hacer un comentario de algo que se te quedó, no, pero no profundo en el detalle. Tú pones a una mujer a ver una novela y te cuenta cada detalle de lo que pasó en la novela, con punto y coma el otro día. Eso para que tú veas la diferencia en el enfoque, en el interés que tiene la persona a aprenderse algo. Así mismo, cuando tú lees un libro por voluntad propia, donde tú te sientas a leer porque te dio la gana y porque tú quieres tener conocimiento de eso que hay, donde tú se te quede en la memoria ciertas cosas de ese libro que no se te borran jamás en tu vida, jamás en tu vida. Y por ejemplo, hablando del libro, te voy a poner un ejemplo clave de todo lo de cómo puede funcionar cualquier negocio, familiar, no familiar, el Estado, cualquier cosa. Y hay fundamentos muy básicos y antiguos, filosóficos, que no cambian nunca. Puede venir generaciones
quizás en la sociedad, lo que sea. Lo que es la importancia del conjunto. Eso te lo vas a encontrar en el libro de Aristóteles, La Política. La importancia del conjunto. Tú no puedes tomar decisiones por beneficio propio. Tú siempre tienes que velar por lo que es el conjunto. ¿Qué es el conjunto? La compañía. Tú tienes que sacrificar todo de tu persona para que esa compañía tenga éxito. Y de eso tienes que sacrificar tu ego, ideas tuyas que a lo mejor tú pensaron que eran buenas, pero no. Y la toma de decisiones. Si no le benefician a la compañía, tú no puedes tomar ciertas decisiones. Porque a veces que la gente toma decisiones satisfaciendo más el capricho de ellos que la necesidad, que a la necesidad de la empresa. Entonces, hay muchas cosas en las cuales se pueden tomar en cuenta sobre eso. Perfecto. No, pues nada, Henderson, un placer haber estado contigo en este episodio. Les recordamos a toda la comunidad que den me gusta, comenten, comparten y que no olviden de suscribirse a este canal, porque se llama Emprende 100, porque vamos a entrevistar 100 empresarios y emprendedores que te van a agregar valor.